Cuando Dios creó la tierra, le sobraron algunas rocas al final. Cuenta la leyenda que decidió lanzarlas al mar, y que así nació una isla que aún sigue siendo pródiga en rocas y acantilados. Las fuerzas de la naturaleza han dado forma a un extraño paisaje granítico en el Cabo Testa, situado al norte de Cerdeña. Durante millones de años, el viento y el agua, la sal y el calor modelaron estas enormes rocas como si estuvieran hechas de arcilla, y las constantes embestidas de las olas terminaron de pulirlas y molerlas parcialmente. El estrecho de Bonifacio es célebre entre los navegantes debido a sus corrientes traicioneras. Córcega está justo enfrente. Docenas de diferentes especies de ballenas frecuentan las aguas del estrecho, y entre ellas nadan los delfines listados. El santuario de los cetáceos está situado al norte de Cerdeña. Es una reserva natural creada especialmente para proteger a los grandes mamíferos marinos. Los calderones o ballenas piloto viven también aquí, en grupos formados por entre 20 y 100 animales. Las hembras crecen hasta alcanzar 5 metros de longitud y 8 metros los machos. Las ballenas piloto son extremadamente sociales y se comunican con un amplio repertorio de silbidos y otros sonidos. De noche, el grupo se sumerge hasta a 600 metros de profundidad en busca de calamares. El estrecho de Bonifacio atrae igualmente a numerosas y grandes marsopas. La pesca es abundante en estas aguas, muy ricas en nutrientes que atraen a muchos predadores. Para protegerse, los peces se agrupan formando bancos muy compactos y esféricos en los que intentan pasar inadvertidos para escapar de sus depredadores. Pero esos cardúmenes atraen también a peces más grandes y a las aves marinas. Las móbulas o mantas no parecen interesadas. Las mantas llevan pasajeros con ellas, las rémoras, que se adhieren con sus ventosas a la cabeza de la manta o a su estómago. Las rémoras, a cambio de transporte, desparasitan a las mantas. Las móbulas pueden alcanzar hasta 5 metros de envergadura, incluida la cola. Sus alas son aletas pectorales adaptadas. Con la boca abierta de par en par, la enorme e inofensiva manta filtra el abundante plancton que flota en el agua. En torno a la costa de Cerdeña hay suficientes nubes de plancton para todo un ejército submarino de alfombras voladoras y sus pasajeras. La Costa Esmeralda se encuentra en el extremo nordeste de la isla. Al igual que el archipiélago de la Madalena, con sus aguas de color turquesa y sus solitarias bahías de arena rosada. Sus aguas, absolutamente transparentes, son ideales para el submarinismo. Aquí existe un mundo mágico y multicolor a pocos metros de la costa. Los tunicados, como las ascidias, los antias rojos y una gran variedad de anthozoos. Por ejemplo, las gorgonias. Los corales negros, muy escasos debido a su valor para hacer joyas, forman colonias como todos los corales nidarios. Los pólipos blancos construyen un esqueleto que crece lentamente. Esta rama de menos de 2 centímetros de diámetro ha tardado en formarse unos 15 años. El archipiélago de la Madalena está densamente poblado debido a las nutritivas corrientes que bañan sus pequeñas islas. Los pequeños pólipos de anthozoos filtran el plancton del agua con la ayuda de sus cápsulas de nidocitos.
Los gusanos poliquetos, como el plumero de mar, extienden sus coronas de tentáculos en la corriente para alimentarse. Las ascidias remueven el agua en su interior para filtrar eficazmente las partículas nutritivas que flotan en el agua. Son consideradas las plantas purificadoras de los océanos. El archipiélago es el hogar de una fauna variada, extravagante y llena de colorido, con hábitos poco habituales. Esto, que parece una salchicha puntiaguda, es un macho de pepino de mar. Una nube de esperma flota en el océano como el humo de una chimenea. El esperma tiene que alcanzar los óvulos que flotan en algún lugar del mar para que se desarrollen los pequeños pepinos de mar. En la isla de Lavezzi existe una abundante colonia de chernas. Aquí resulta fácil ver a este predador de casi 1 metro de longitud al acecho de alguna presa cerca de la costa. En otros lugares, estos peces son muy apreciados por su deliciosa carne. Pero en el archipiélago de la Maddalena están protegidos y por ello son bastante confiados. Este maravilloso mundo solo existe aquí gracias al agua, algo que puede parecer obvio. Pero Cerdeña no siempre estuvo rodeada por el mar. La historia de esta isla está llena de vicisitudes. La costa occidental está repleta de cuevas hundidas y de cavernas. Las montañas de cenizas eruptivas son un vestigio de su pasado volcánico. La costa occidental de Cerdeña se caracteriza por sus paisajes submarinos de lava negra. Pétreos y luminosos corales amarillos viven en la oscuridad a casi 600 metros de profundidad, nutriéndose del plancton que flota a la deriva. En los lugares agrietados junto a las fuentes termales se elevan los tubos verticales de las colonias de pogonóforos. Estos habitantes de las profundidades se alimentan de las bacterias del azufre. A mayor profundidad, casi a 2000 metros, comienza una zona letal. Aquí se acumula la resplandeciente salmuera, blanca y azul. En las profundidades submarinas de Cerdeña existen lagos con una alta concentración de sal, mucho más salados que el agua marina que los cubre. Estos profundos lagos salinos son el vestigio de los dramáticos acontecimientos que tuvieron lugar hace 6 millones de años. Entonces, Cerdeña estaba situada en el Mediterráneo, igual que hoy. Pero África se había desplazado hacia el norte, cerrando el estrecho de Gibraltar. El Mediterráneo, aislado del Atlántico, se evaporó. Y Cerdeña, al igual que otras islas, se unió al continente. En lugares antaño cubiertos por las aguas del mar, se formaron lagos aislados con una alta concentración salina. Son los lagos salinos actuales, situados en lo más profundo de las aguas que rodean la costa de Cerdeña. Durante medio millón de años, la cuenca del Mediterráneo fue en su totalidad un desierto ardiente de color grisáceo. Después, el estrecho de Gibraltar volvió a abrirse. ¿Por qué? Lo desconocemos, creando la mayor catarata en la historia de la Tierra. Al principio, la cuenca se llenaba lentamente. Pero la corriente de agua, cada vez más intensa y con un caudal 500 veces superior al del Amazonas en su desembocadura, acabó con la barrera de rocas. En algunos momentos, el nivel del agua ascendía 9 metros al día. Pocas décadas después, Cerdeña volvía a ser una isla. De vuelta en el presente, los canales conectan las salobres aguas del lago Cabra con el océano. Los flamencos buscan alimento en las zonas más saladas del agua. Diminutas artemias. Antaño,
Los flamencos solo permanecían en la isla durante los meses más fríos. Hoy, el amigo rojo, como los llaman los sardos, vive aquí todo el año. Los tarros, por el contrario, solo visitan la isla durante los meses de invierno. Las aguas poco profundas y saladas de estas lagunas proporcionan alimento a más de 150 especies de aves a lo largo de todo el año. Entre ellas se cuentan las pequeñas garcetas comunes y diferentes especies de gaviotas. Mientras los flamencos pescan camarones en las zonas más saladas, los pequeños sabetoros pescan entre los carrizales. Aunque sus polluelos ya están muy crecidos, los padres los siguen alimentando, mientras ellos se ocultan entre los espesos cañaverales. La pesca es abundante en las zonas de agua dulce de los lagos. Pero muchos de los intentos por pescar fracasan. Para los flamencos es mucho más fácil. Solo tienen que meter la cabeza en el agua y filtrar el limo de la laguna con su pico curvado para pescar crustáceos. Los flamencos remueven el cieno con sus patas para sacarlos de su escondrijo. Durante mucho tiempo, Cerdeña solo fue un lugar de descanso más para los flamencos en su ruta migratoria a través del Mediterráneo, como actualmente siguen haciendo muchas otras aves. Hasta que en la década de 1990, los flamencos empezaron a nidificar en estas tranquilas marismas. Aunque de vez en cuando se producen algunas riñas y disputas entre vecinos. Este enérgico e irritable ganso no es un oponente fácil para el patilargo flamenco. Las garzas reales siempre tienen algún tipo de desavenencia con sus vecinos durante la época de cría. Mientras esta pareja se aparea, su vecino intenta robarle materiales de su nido. Pero el propietario del nido está alerta y expulsa al intruso. Después, concentra toda su atención en su pareja. Mientras el ladrón no pierde de vista el nido. A pesar de todo, aparearse exige una gran concentración a esta pareja de garzas reales. Es toda una proeza mantener el equilibrio con esas patas tan largas y tambaleantes. Llega la noche a la costa de Cerdeña y las mariposas marinas se ponen en movimiento. Estas exóticas criaturas se cuentan entre los animales más vistosos del mundo. Pero ellos solo pueden distinguir entre la luz y la oscuridad. Sus colores y sus dibujos buscan desalentar a sus depredadores. Mientras que sus parientes terrestres llevan una concha para protegerse, estos nudibranquios son venenosos. Pero no producen su propio veneno. Tienen que robárselo a sus presas. Con su rádula raspan los pólipos de los antzozoos y los engullen. Durante el proceso digestivo, los nematocitos venenosos recorren su tubo digestivo y se almacenan en su parte trasera. Los peces que intentan morderlos sentirán su picadura y se alejarán de los nudibranquios. Algunas especies revolotean como mariposas por el mar gracias a la protección de su veneno robado. Por la noche, el pez rubio listado busca crustáceos que encuentra en el fondo marino.
No necesita ser un nadador elegante. En algunos momentos, el pez rubio se desplaza entre los arrecifes sobre sus aletas y en otras ocasiones agita sus aletas pectorales y se aleja nadando. Los nudibranquios son prácticamente ciegos. Encuentran pareja solo gracias a su excelente sentido del olfato. Son hermafroditas, de forma que pueden producir óvulos o esperma. Sin embargo, necesitan una pareja para reproducirse. Al aparearse, tienen que alinear sus aberturas reproductivas para intercambiar sus células. Los apéndices venenosos no afectan a los nudibranquios durante su danza nupcial. Millares de óvulos fertilizados se adhieren a los corales o a las algas, formando espirales como serpentinas de colores. Y algunas noches, los nudibranquios venenosos se reúnen frente a las costas de Cerdeña para aparearse en masa. El interior de la isla es más verde de lo que imagina la mayoría. Los vientos del oeste arrastran la niebla y la humedad hasta las tierras altas. Las escarpadas montañas y los profundos valles crean diferentes microclimas. En primavera, las nubes chocan contra las cumbres y las lluvias llenan los manantiales, formando arroyos de montaña de aguas cristalinas. El corazón de Cerdeña sigue siendo natural y muy idílico. En las montañas del Supramonte, un mirlo acuático busca comida. Un polluelo volandero espera en la orilla del arroyo. Ya ha abandonado el nido. Pero el polluelo aún no es capaz de lanzarse al agua para cazar insectos, cangrejos o peces pequeños. El pájaro practica el nado en las aguas más tranquilas del arroyo. Pero el padre prefiere bucear a volar para alimentar con otro gusano a su voraz cría. Los líquenes carecen de raíces, pero extraen la humedad del aire. Muchos árboles de los mágicos bosques de Cerdeña están decorados con esas guirnaldas. En las que el arrendajo euroasiático busca insectos. Y también busca bellotas y otras semillas que almacenará para tiempos de escasez. Aunque en ocasiones estos inteligentes pájaros parecen olvidar dónde escondieron sus frutos y parecen quedarse perplejos. Una espesa alfombra de musgo crece en el suelo del bosque. Estas diminutas plantas almacenan el agua para los tiempos de sequía. Casi pasamos por alto a unos diminutos animales que viven en el musgo. Son los pequeños tritones alpinos. Los árboles doblados por los vientos del oeste también están cubiertos de musgo. Cuando la luna se eleva sobre las montañas calizas del Supramonte, en el bosque se escuchan misteriosos sonidos.
El ave de la sabiduría en la antigüedad ha despertado. Un mochuelo común llama a su pareja. Es un ritual que ha sido filmado pocas veces. Los suaves roces forman parte de su largo ritual. El clímax, el acto de aparearse, solo dura 30 segundos. Pero los mochuelos repetirán su danza nupcial varias veces más a lo largo de la noche. Cerdeña posee paisajes únicos. Es un reino de montañas y rocas, con un litoral abrupto. Pero tanto en tierra firme como bajo el mar, a menudo existe un mundo oculto debajo. Un mundo subterráneo de cuevas misteriosas que solo los submarinistas pueden explorar. Esta fue descubierta no hace mucho, en 1994. Los descubridores encontraron fantasmas cubiertos con sábanas de roca caliza. Por eso a esta hermosa cueva la bautizaron como Grotta di Fantasmi. La cueva de los fantasmas. Al principio, los submarinistas se aventuran en un estrecho laberinto. Los pasos son a menudo angostos, pero conducen hasta una gruta cubierta de fantásticas estalactitas. La cueva de los fantasmas antaño estaba situada por encima del mar. Por eso conserva testimonios de la siempre cambiante historia de Cerdeña. Igual que la Grotta di Cervi, la cercana Cueva del Ciervo. Aquí hay restos de los ciervos prehistóricos cubiertos por la cal de las estalactitas. Hace más de 75.000 años, cuando el nivel del mar era mucho más bajo que el actual, un ciervo entró y murió en esta cueva. El animal pertenece a una especie desaparecida. Probablemente los primeros pobladores de Cerdeña la cazaron hasta su extinción. Pero aún viven ciervos en la isla. Llegaron aquí hace 6.000 años. Se cree que los primeros navegantes trajeron los ciervos a Cerdeña desde otros lugares del Mediterráneo. Son más pequeños que los que viven en Europa Central. Debido a la caza furtiva, solo quedan 200 ejemplares en Cerdeña. Las montañas de Cerdeña son también el hogar de otro recuerdo de los primeros pobladores. El muflón, probablemente, desciende de lo que originalmente era una oveja doméstica. Llegó a la isla hace 7.000 años y se asilvestró. Al igual que el ciervo común, esta especie también está en peligro debido a la caza ilegal. Pero gracias a su estricta protección, más de 2.000 muflones siguen viviendo en las montañas de Cerdeña. Sin embargo, cada vez resulta más difícil ver a los entulzus. Entulzu. Así es como los habitantes de Cerdeña llaman al buitre leonado, al que le gusta reproducirse en colonias. A menudo construyen sus nidos en elevados salientes rocosos. En la actualidad, los últimos entulzus anidan en la costa occidental de Cerdeña, cerca de la ciudad de Bosa. En el pasado, estas aves con sus más de 2 metros de envergadura vivían por toda la isla.
Son auténticos carroñeros y tienen problemas para encontrar cadáveres en la isla. Aunque pueden divisar el cadáver de un animal desde las alturas, la caza es cada vez más escasa y los granjeros ya no crían ganado en libertad, por lo que la comida es cada vez más escasa para los buitres y sus crías. Los ecologistas han creado estaciones de alimentación para asegurar la supervivencia de los últimos entulzus. Más de 7.000 nuragas fueron erigidos en las montañas de Cerdeña. Muchas de esas torres de piedra tienen más de 3.500 años. Sus constructores desaparecieron hace mucho tiempo, pero los nuragas siguen aún en pie. Un alcaudón dorsirrojo busca insectos aquí para su prole. Los gorriones morunos se aparean sobre un muro prehistórico de piedra. Entre los muros corretean las lagartijas tirrénicas. El interior del nuraga también está ocupado. En un agujero en el suelo, sin un nido que los proteja, hay unos pequeños mochuelos, aún ciegos, que salieron del cascarón hace un mes. Solo la madre cuida de los polluelos. El macho ha dejado un ratón y otros animales pequeños delante de la cueva. Alimento para los pequeños. En el interior de la isla, algunos pueblos parecen estar colgados de las laderas de las montañas. Cerdeña también es un paisaje cultural muy antiguo. A comienzos del año, los almendros florecen cubriendo los valles con su delicado color rosa. En Cerdeña se cultiva el árbol del almendro desde la Alta Edad Media. Sus flores son el anticipo de una gran variedad de flores y frutos que cambian constantemente el paisaje a lo largo del año. Los campos de alcachofas relucen en un mar rojo. Sus flores se usan como alimento y en algunos licores. Las almendras maduran durante el verano. No se recogerán hasta el otoño y se usan en la repostería para hacer galletas y pastas. Hasta entonces, Cerdeña presume de su belleza y ricos colores. La hierba lechera abre sus flores como mariposas. El pistilo, rodeado de estambres y ovarios, se alza como una torre en la flor de hibisco. Y la flor de la viuda está compuesta por 50 flores diminutas. Cerdeña también es famosa por sus limoneros. Los frutos y las hojas llenan el aire con su cítrico aroma. En los olivares, típicos del Mediterráneo, las flores atraen a los escarabajos longicornios para su polinización. Y cuando florece la adelfa, las semillas de la candilera ya están maduras. El mochuelo nocturno también tiene que procurar comida a sus polluelos durante el día, impertérrito ante el calor del sol abrasador. En las montañas de Cerdeña se forman masas tormentosas, en especial en mitad del verano. Un solo rayo es suficiente para provocar un incendio devastador entre los matorrales. Ayudados por el viento del Mistral, los incendios calcinan grandes áreas. Al fuego solo sobreviven las partes verdes de la palmera enana mediterránea. Es la única especie de palmera europea y su tronco leñoso las protege del fuego.
pero la vida renace enseguida entre las cenizas. La achicoria común o escarola y la hierba azul crecen en este entorno. Al igual que el vistoso gamón. El alcornoque mediterráneo también resiste a los frecuentes incendios estivales. Su recia corteza los protege del fuego y de la deshidratación como un grueso escudo. Su corcho se cosecha cada 8 o 10 años. El 80% del corcho italiano procede de Cerdeña. Un alcornoque puede producir hasta 200 kilos de corcho a lo largo de su vida. Casi tan duros como su corteza son sus habitantes. Las larvas de estos primitivos escarabajos rinocerontes se alimentan de la madera muerta de los árboles viejos, aunque estos dos son originarios de Asia y probablemente fueron liberados aquí. La nudosa corteza del alcornoque es muy apreciada por muchas especies diferentes de escarabajos. La recóndita Costa Verde, en el sudoeste de Cerdeña, es conocida por su fuerte oleaje. Cuando el mar está en calma, a las tortugas bobas y a las tortugas verdes les gusta disfrutar del sol en la superficie. A menudo, los percebes crecen en colonias sobre troncos a la deriva en el mar. Los animales que se aferran a esos pecios a la deriva nunca saben dónde acabarán y tendrán que conquistar espacios nuevos. Miles de animales han unido sus fuerzas formando un auténtico pecio viviente. Esta cadena de taliáceos se podría sacar del agua como si fuera una cuerda. Los troncos a la deriva también ofrecen protección ante los depredadores, como este pez delfín. Otros peces se protegen buscando la compañía de otros. A menudo se forman grandes cardúmenes con peces de diferentes especies, como estos extraños ochavos con peces trompeteros. El voluminoso mola o pez luna es un pez solitario. Mide 3 metros de longitud y pesa más de 2 toneladas. Lógicamente, un pez luna adulto tiene muy pocos enemigos. Las tortugas marinas también viven solas y solo se reúnen para aparearse. Las hembras se reproducen una vez cada 2 o 4 años. En el Mediterráneo viven tanto la tortuga boba como la tortuga verde. Cuando se aparean, el macho se aferra con fuerza a la hembra con sus aletas delanteras. A veces están juntos hasta 3 horas antes de volver a separarse. Muy pronto todas las hembras nadarán hasta las playas de Costa Verde, donde existe una de las mayores áreas de dunas del Mediterráneo. Un paisaje de arena y dunas de hasta 55 metros de altura en constante movimiento. Desde finales de mayo hasta julio, estas playas son el escenario de un espectáculo único. Es entonces cuando las tortugas bobas salen del agua para poner más de 100 huevos cada una en la arena. Durante 2 semanas y hasta en 3 ocasiones, las hembras saldrán a poner la misma cantidad de huevos. La hembra entierra el nido con sus aletas posteriores y vuelve al mar. Hace más de 12 años, ella nació en esta misma playa. La sensibilidad de la tortuga al campo magnético terrestre la guía de vuelta hasta esta playa a tiempo para poner sus huevos. Los huevos tardarán 70 días en desarrollarse en la cálida arena de la Costa Verde
incubados por el sol del verano. Después, todas las pequeñas tortugas eclosionarán al mismo tiempo e intentarán llegar al agua lo antes posible. Debido a la deshidratación, las tortugas pierden hasta 1/3 de su peso corporal en su viaje hasta el mar. Cuando cumplan 12 años, las hembras regresarán a esta playa de la Costa Verde para poner sus huevos. Suaves y ondulantes colinas, atravesadas por barrancos inaccesibles. Ghiara di Gestori, en el sur de Cerdeña. Una meseta virgen e inaccesible, con una exuberante vegetación. En primavera, se forman en esta reserva natural lagos poco profundos que se cubren de flores de botón de oro. Es la comida favorita de los caballos semisalvajes de Cerdeña. Los cavallini de la Ghiara miden poco más de 1 metro de altura. Son medio metro más pequeños que la mayoría de las especies de caballos. Normalmente son castaños o negros. Tienen la crin recia y la cola especialmente larga. En primavera, cuando todo está verde y lleno de flores, nacen sus potrillos, que continuarán la historia de esta antigua especie de caballos. Se desconoce el origen de los cavallini. Una teoría afirma que estos caballos tan poco exigentes llegaron a la isla con los fenicios hace 2500 años. Unos 500 ejemplares de estos caballos semisalvajes siguen galopando por las montañas de Ghiara. La isla de Asinara está situada frente a la costa noroccidental de Cerdeña. La isla acogió una prisión de máxima seguridad durante más de 100 años. Hoy en día es un parque nacional. Los burros de ojos azules son la atracción de la isla. Los sardos los llaman asinello, que significa burrito. No suelen superar el metro de altura. La leyenda cuenta que sobrevivieron a un naufragio que supuestamente llevaba burros desde Egipto a Francia. Los cardos forman parte desde entonces de su exigua dieta. Unos 300 asinelos viven en la isla. No muy lejos, al oeste, se encuentra la ciudad más española de Cerdeña. Alguero fue conquistada por los aragoneses en 1353 y gobernada por los catalanes durante 4 siglos. Muchos de sus habitantes continúan hablando catalán. Alguero es famoso por su oro rojo. En el pasado, los buceadores extraían grandes cantidades del valioso coral rojo de estas aguas, pero ahora el coral está estrictamente protegido. Actualmente estos barcos se dedican a la pesca. La región aún se sigue llamando la Riviera del Coral o la Costa del Coral. El Capo Caccia, con sus grandes acantilados calizos, no está muy lejos de Alguero. Los buscadores de coral solían bucear en las profundidades bajo estos escarpados acantilados. El cabo está perforado por docenas de espectaculares y oscuras cuevas, iluminadas por los más bellos colores. Anémonas incrustantes amarillas, algas rojas y el oro rojo de los antiguos buscadores de coral, corales rojos. Los pólipos blancos cubren sus ramas rojas. Lamentablemente,
El coral rojo desapareció hace mucho en casi todo el Mediterráneo, a causa de su valor para el negocio de la joyería. El cabo oculta un complicado laberinto de cuevas de muchos kilómetros de longitud. Solo unos pocos son accesibles para los submarinistas. Si se entra aquí, más vale recordar el camino de vuelta. Una ofiura se agita bajo la luz de los focos. Cuando se siente en peligro, se puede deshacer de sus brazos. A las anémonas amarillas no les molesta la luz. Siguen atrapando el plancton que entra en la cueva arrastrado por la corriente. Las galerías son cada vez más estrechas, pero cada cueva contiene una nueva bóveda llena de maravillosas formas y colores. Un estenopodideo con sus largas antenas. Un ceriántido con tentáculos aún más largos. El camarón mueve sus largas y ligeras patas sin remover los sedimentos mientras caza pequeños crustáceos. Por el contrario, los submarinistas, con sus largas aletas, deben tener mucho cuidado si quieren seguir maravillándose con este extraño mundo submarino. Y observar las diferentes formas en las que los habitantes obtienen alimento en estas cuevas oscuras. Un cabracho acecha en el fondo del mar hasta que su presa se acerque nadando hasta su enorme boca. Este pez puede llegar a medir medio metro de longitud. Unos cangrejos han encontrado una medusa muerta y dan buena cuenta de ella. Mientras, un gusano marino se alimenta con partículas que se lleva a la boca con sus largos tentáculos. Los pasadizos conducen a los submarinistas hasta lo más profundo de la cueva, donde encuentran crustáceos que normalmente viven en regiones mucho más profundas del océano. Los camarones narval pueden descender hasta 900 metros de profundidad. A menudo, en las cuevas de Cabo Cacha se concentran en gran número. Las nubes de camarones también atraen a los predadores. Esta morena del Mediterráneo mide más de 1 metro de longitud. Y esta brótola de roca, de más de medio metro de largo, solo necesita abrir la boca. Bajo la luz de las linternas de los buceadores, algunos órganos de las ascidias brillan como bombillas. Otras criaturas huyen de la luz, como esta langosta de 50 centímetros. Los buzos dan las gracias a sus trajes protectores de neopreno cuando salen de la cueva. Sería muy desagradable entrar en contacto con el aguijón de una medusa malva, y por lo general no suelen llegar solas. Popularmente se la conoce como medusa de fuego por su punzante y dolorosa capacidad urticante. Cada uno de sus tentáculos está cubierto por hasta 10.000 células urticantes. Su solo roce con la piel humana puede causar quemaduras muy dolorosas. Protegidas por la entrada de la cueva, las medusas adultas liberan en el agua incontables y diminutas larvas. Muy pronto las larvas recorrerán el mar como una versión en miniatura de sus padres. Las montañas del interior de Cerdeña también están llenas de cavidades como un queso suizo.
Es difícil ver las entradas de las cuevas en este paisaje kárstico. Pero el interior de sus grutas mágicas está lleno de estalactitas. A veces, de sus extremos cuelgan murciélagos. El gran murciélago de Herradura, con una envergadura de más de 40 centímetros, es la especie de murciélago más grande de Europa. Los murciélagos descansan en la cueva durante el día. Cuando oscurece, salen de la cueva para cazar todo tipo de insectos. A menudo estos murciélagos comparten su lugar de descanso con otras especies de murciélagos, como el murciélago mediano de Herradura, que es un poco más pequeño. Los dos usan los ultrasonidos. Emiten señales que son indetectables para el oído humano. Las ondas sonoras rebotan en los objetos y los murciélagos los reciben con sus orejas puntiagudas. Así es como detectan objetos que están a 300 metros de distancia. Y es también así como encuentran el camino hasta la cueva de estalactitas en la más absoluta oscuridad y atrapan a sus presas durante la noche. Algunos murciélagos, como el murciélago de orejas de ratón del Magreb, viven en grandes colonias. Los machos son siempre solitarios, pero las hembras se reúnen y crean guarderías de hasta 2000 animales. A finales del verano, los pequeños serán destetados y tendrán que acumular sus propias reservas de grasa durante el otoño para hibernar después. Aunque parezca sorprendente, en Cerdeña puede hacer mucho frío. Decenas de miles de murciélagos hibernan en el interior de estas cuevas de estalactitas. La Punta La Marmora, con sus 1884 metros de altura, es la cumbre más alta de la isla. Pero no es la única montaña que cubre la nieve durante el invierno. El invierno en Cerdeña es muy duro para las criaturas que no hibernan. Los ratones, la presa más importante del zorro, se ocultan bajo una espesa capa de nieve. Por eso el zorro tiene una nariz y unas orejas tan grandes. Gracias a sus extraordinarios sentidos, el zorro puede oír hasta el más ligero susurro bajo la nieve. Y cazar los ratones de los que se alimenta. Un busardo también ha encontrado comida. Los buitres y unos cuantos cuervos le han mostrado el camino. Los ecologistas han llevado carne para el excepcional Entulzos. Las demás especies también se aprovechan de los esfuerzos por salvar a los últimos buitres leonados. Este oportuno restaurante para buitres permanecerá abierto todo el invierno. Para que estas valiosas aves puedan seguir volando sobre los paisajes vírgenes de Cerdeña. Una isla del Mediterráneo con muchas y extraordinarias caras. Océanos. El archipiélago es el hogar de una fauna variada, extravagante y llena de colorido, con hábitos poco habituales. Esto, que parece una salchicha puntiaguda, es un macho de pepino de mar. Una nube de esperma flota en el océano como el humo de una chimenea. El esperma tiene que alcanzar los óvulos que flotan en algún lugar del mar para que se desarrollen los pequeños pepinos de mar. En la isla de Lavezzi existe una abundante colonia de chernas. Aquí resulta fácil ver a este predador de casi 1 metro de longitud al acecho de alguna presa cerca de la costa. En otros lugares, estos peces son muy apreciados por su deliciosa carne. Pero en el archipiélago de la Madalena están protegidos y por ello son bastante confiados. Este maravilloso mundo solo existe aquí gracias al agua,
algo que puede parecer obvio. Pero Cerdeña no siempre estuvo rodeada por el mar. La historia de esta isla está llena de vicisitudes. La costa occidental está repleta de cuevas hundidas y de cavernas. Las montañas de cenizas eruptivas son un vestigio de su pasado volcánico. La costa occidental de Cerdeña se caracteriza por sus paisajes submarinos de lava negra. Pétreos y luminosos corales amarillos viven en la oscuridad a casi 600 metros de profundidad, nutriéndose del plancton que flota a la deriva. En los lugares agrietados junto a las fuentes termales se elevan los tubos verticales de las colonias de pogonóforos. Estos habitantes de las profundidades se alimentan de las bacterias del azufre. A mayor profundidad, casi a 2000 metros, comienza una zona letal. Aquí se acumula la resplandeciente salmuera, blanca y azul. En las profundidades submarinas de Cerdeña existen lagos con una alta concentración de sal, mucho más salados que el agua marina que los cubre. Estos profundos lagos salinos son el vestigio de los dramáticos acontecimientos. Cuando Dios creó la tierra, le sobraron algunas rocas al final. Cuenta la leyenda que decidió lanzarlas al mar, y que así nació una isla que aún sigue siendo pródiga en rocas y acantilados. Las fuerzas de la naturaleza han dado forma a un extraño paisaje granítico en el Cabo Testa, situado al norte de Cerdeña. Durante millones de años, el viento y el agua, la sal y el calor modelaron estas enormes rocas como si estuvieran hechas de arcilla, y las constantes embestidas de las olas terminaron de pulirlas y molerlas parcialmente. El estrecho de Bonifacio es célebre entre los navegantes debido a sus corrientes traicioneras. Córcega está justo enfrente. Docenas de diferentes especies de ballenas frecuentan las aguas del estrecho, y entre ellas nadan los delfines listados. El Santuario de los Cetáceos está situado al norte de Cerdeña. Es una reserva natural creada especialmente para proteger a los grandes mamíferos marinos. Los calderones o ballenas piloto viven también aquí, en grupos formados por entre 20 y 100 animales. Las hembras crecen hasta alcanzar 5 metros de longitud y 8 metros los machos. Las ballenas piloto son extremadamente sociales y se comunican con un amplio repertorio de silbidos y otros sonidos. De noche, el grupo se sumerge hasta a 600 metros de profundidad en busca de calamares. El estrecho de Bonifacio atrae igualmente a numerosas y grandes marsopas. La pesca es abundante en estas aguas, muy ricas en nutrientes que atraen a muchos predadores. Para protegerse, los peces se agrupan formando bancos muy compactos y esféricos en los que intentan pasar inadvertidos para escapar de sus depredadores. Pero esos cardúmenes atraen también a peces más grandes y a las aves marinas. Las móbulas o mantas no parecen interesadas. Las mantas llevan pasajeros con ellas, las rémoras, que se adhieren con sus ventosas a la cabeza de la manta o a su estómago. Las rémoras, a cambio de transporte, pero muchos de los intentos por pescar fracasan. Para los flamencos es mucho más fácil. Solo tienen que meter la cabeza en el agua y filtrar el limo de la laguna con su pico curvado para pescar crustáceos. Los flamencos remueven el cieno con sus patas para sacarlos de su escondrijo. Durante mucho tiempo
Cerdeña solo fue un lugar de descanso más para los flamencos en su ruta migratoria a través del Mediterráneo, como actualmente siguen haciendo muchas otras aves. Hasta que en la década de 1990, los flamencos empezaron a nidificar en estas tranquilas marismas. Aunque de vez en cuando se producen algunas riñas y disputas entre vecinos. Este enérgico e irritable ganso no es un oponente fácil para el patilargo flamenco. Las garzas reales siempre tienen algún tipo de desavenencia con sus vecinos durante la época de cría. Mientras esta pareja se aparea, su vecino intenta robarle materiales de su nido. Pero el propietario del nido está alerta y expulsa al intruso. Después, concentra toda su atención en su pareja. Mientras el ladrón no pierde de vista el nido. A pesar de todo, aparearse exige una gran concentración a esta pareja de garzas reales. Es toda una proeza mantener el equilibrio con esas patas tan largas y tambaleantes. Llega la noche a la costa de Cerdeña. Y las mariposas marinas se ponen en movimiento. Estas exóticas criaturas se cuentan desparasitan a las mantas. Las móbulas pueden alcanzar hasta 5 metros de envergadura, incluida la cola. Sus alas son aletas pectorales adaptadas. Con la boca abierta de par en par, la enorme e inofensiva manta filtra el abundante plancton que flota en el agua. En torno a la costa de Cerdeña, hay suficientes nubes de plancton para todo un ejército submarino de alfombras voladoras y sus pasajeras. La Costa Esmeralda se encuentra en el extremo nordeste de la isla. Al igual que el archipiélago de la Madalena, con sus aguas de color turquesa y sus solitarias bahías de arena rosada. Sus aguas, absolutamente transparentes, son ideales para el submarinismo. Aquí existe un mundo mágico y multicolor a pocos metros de la costa. Los tunicados, como las ascidias, los antias rojos y una gran variedad de anthozoos. Por ejemplo, las gorgonias. Los corales negros, muy escasos debido a su valor para hacer joyas, forman colonias como todos los corales nidarios. Los pólipos blancos construyen un esqueleto que crece lentamente. Esta rama de menos de 2 centímetros de diámetro ha tardado en formarse unos 15 años. El archipiélago de la Madalena está densamente poblado debido a las nutritivas corrientes que bañan sus pequeñas islas. Los pequeños pólipos de anthozoos filtran el plancton del agua con la ayuda de sus cápsulas de nidocitos. Los gusanos poliquetos, como el plumero de mar, extienden sus coronas de tentáculos en la corriente para alimentarse. Las ascidias remueven el agua en su interior para filtrar eficazmente las partículas nutritivas que flotan en el agua. Son consideradas las plantas purificadoras de los océanos que tuvieron lugar hace 6 millones de años.
Entonces, Cerdeña estaba situada en el Mediterráneo, igual que hoy. Pero África se había desplazado hacia el norte, cerrando el estrecho de Gibraltar. El Mediterráneo, aislado del Atlántico, se evaporó. Y Cerdeña, al igual que otras islas, se unió al continente. En lugares antaño cubiertos por las aguas del mar, se formaron lagos aislados con una alta concentración salina. Son los lagos salinos actuales, situados en lo más profundo de las aguas que rodean la costa de Cerdeña. Durante medio millón de años, la cuenca del Mediterráneo fue en su totalidad un desierto ardiente de color grisáceo. Después, el estrecho de Gibraltar volvió a abrirse. ¿Por qué? Lo desconocemos, creando la mayor catarata en la historia de la Tierra. Al principio, la cuenca se llenaba lentamente. Pero la corriente de agua, cada vez más intensa y con un caudal 500 veces superior al del Amazonas en su desembocadura, acabó con la barrera de rocas. En algunos momentos, el nivel del agua ascendía 9 metros al día. Pocas décadas después, Cerdeña volvía a ser una isla. De vuelta en el presente, los canales conectan las salobres aguas del lago Cabra con el océano. Los flamencos buscan alimento en las zonas más saladas del agua. Diminutas artemias. Antaño, los flamencos solo permanecían en la isla durante los meses más fríos. Hoy, el amigo rojo, como los llaman los sardos, vive aquí todo el año. Los tarros, por el contrario, solo visitan la isla durante los meses de invierno. Las aguas poco profundas y saladas de estas lagunas proporcionan alimento a más de 150 especies de aves a lo largo de todo el año. Entre ellas se cuentan las pequeñas garcetas comunes y diferentes especies de gaviotas. Mientras los flamencos pescan camarones en las zonas más saladas, los pequeños sabetoros pescan entre los carrizales. Aunque sus polluelos ya están muy crecidos, los padres los siguen alimentando, mientras ellos se ocultan entre los espesos cañaverales. La pesca es abundante en las zonas de agua dulce de los lagos.